Bueno, además, pues es una invitación también a hacer un enfoque colaborativo entre científicos para para buscar alternativas legales de la planta de coca y sus aliados silvestres. Nosotros hemos iniciado una investigación intensiva en genómica y bioinformática que infortunadamente pues, no ha tenido el progreso que hubiéramos querido y a ver si de pronto logramos empujar esto y contribuir a uno de los problemas más duraderos del mundo, muy agravado en Colombia. Y yo creo que parte de, si queremos buscar problemas estructurales, pues tiene que ver con todo lo que es el narcotráfico y con considerar la hoja de coca como algo ilegal. Los beneficios son enormes para comunidades indígenas y campesinas que trabajan y sabemos que pese a las medidas que se han tomado hace 20 años que no han funcionado, todavía tenemos más de 200.000 hectáreas de hoja de coca. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar hablando sobre el tabú y los supuestos erróneos que hay alrededor de la hoja de coca. Ya de la hoja de coca como tal, los estudios que el estado del arte con eritroxilum, hablar de los usos legales de la hoja de coca, su biodiversidad de coca en Colombia. Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo y en coca no es una excepción. Hablar un poquito de la bioprospección y del futuro de la hoja de coca y pues redondear un poquito como hablando sobre esta gran oportunidad que tenemos y que de pronto gracias a esta coyuntura podemos tener una visión más decidida para actuar. Entonces, el primer tabú que quiero que nos quitemos es que la hoja de coca no es sinónimo de cocaína. La hoja de coca contiene menos del 1% de cocaína en su biomasa. Incluso hay variedades que tienen cantidades casi imperceptibles con máquinas de mucha resolución. La cocaína como droga recreativa o coca en polvo es realmente clorhidrato de cocaína que se le agregan 15 sustancias químicas adicionales. Entonces realmente no es lo mismo. La cocaína es una droga que tiene una cantidad de sustancias que se le han adicionado. Un kilo de pasta de coca requiere al menos 124 kilogramos de hoja de coca. Realmente por eso mismo, porque la cantidad es muy bajita. Se requiere, por ejemplo, más de 1.000 bolsas de té de coca para obtener 1 gramo de cocaína. Entonces, es decir, si yo vendo la hoja de té, de coca en té y lo exporto, no estoy exportando cocaína ni abriendo una brecha para que se haga un mercado ilegal, digamos, con base en esto. Por otro lado, el clorhidrato de cocaína nació como una medicina, nació como un anestésico local de mucho uso en odontología. Eso fue inicialmente patentado por Merck y en algunos países, creo que en el Reino Unido, todavía se permite el uso porque tiene todavía unos grandes beneficios sobre las anestesias que se usan tradicionalmente. Entonces, otra cosa muy interesante es que colectivamente son más comunes las drogas sintéticas que la cocaína. Y el desarrollo de drogas sintéticas sigue un esquema de innovación y de ciencia abierta casi que ejemplar. Es decir, en el dark web y en el web abiertamente, los que desarrollan drogas sintéticas comparten toda la información y es increíble cómo avanza. Tuvimos una charla en el 2017 de William Garzón, que es el perito químico de la Fiscalía, y él ya para el 2017 se podrían construir sintéticamente por lo menos 600 tipos diferentes de drogas sintéticas, ¿cierto? Todas imitando desde cannabis hasta opioides hasta la cocaína. Entonces realmente la cocaína no es, digamos, el único demonio que hay, digamos, en el mercado ilícito. Entonces mi invitación es a que no veamos la hoja de coca como la cocaína. Esto es una planta. Es una planta hermosa, es una planta considerada sagrada para los aborígenes desde Colombia hasta Bolivia. Si quieren reconocer la hoja de coca, pues es muy parecida a muchas plantas, al ficus ornamental se parece mucho, pero ustedes pueden ver que queda aquí una pequeña marca, como una huella de cuando las hojas estaban juntas en el retoño. Eso es algo con que uno puede, digamos, identificar a las hojas de coca. Entonces, esta es la hoja
sagrada de los incas, de los muiscas, de los chipchas en general. Entonces, olvidémonos que vamos a hablar de cocaína. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen de la hoja de coca? Eso ha sido una pregunta que hasta hace poco se ha podido comprender. Este estudio en Systematic Biology es de este año, de inicios de este año. Afortunadamente, los colombianos nos hemos podido integrar con las redes internacionales que están estudiando la genómica. Acá en este artículo participan Adolfo Jara y el profesor Santiago Madriñán, junto con Dawson White y otros colegas del Museo de Campo de la Universidad de Chicago. Nosotros, digamos, conocemos, antes de, digamos, de estos resultados, digamos que el ayo o la hoja de coca tradicional, conocemos dos grandes variedades, una que llamamos colombiana o Erythrocilum novagranatensis, y el guánaco o coca boliviana es Erythrocilum coca. También conocemos, vemos ahí un poporo, que es la manera como se usa tradicionalmente, se mezcla con un poco de cal y se deja en la boca. También está la variedad Ipadú o coca amazónica, la cual se muele y se combina con cenizas de hojas como el yarumo, que tienen altos contenidos de calcio. Esta semillita, estas cerezas tan bonitas son las semillas de la coca, de la variedad coca. En la variedad coca generalmente son naranjas o rojas, y la variedad coca tiene hojas a veces un poquito más grandes y no tan uniformes como otras variedades. Aquí vemos otra que tiene cerezas rojas y anaranjadas o amarillas. Y la coca colombiana o nova granatensis tiene unas hojas que son como más uniformemente hechas, ¿cierto? Son más de molde todas, no tienen como variaciones, y la cereza es generalmente solamente roja. Sin embargo, pues eso no es fijo, pero eso era lo que uno conoce, digamos, tradicionalmente. Acá vemos del estudio mencionado por Dawson y colaboradores la distribución de las 4 variedades de coca. Ya después del estudio sabemos que la coca, de hecho, se domesticó 4 veces de forma independiente. Entonces tenemos la colombiana, que es la que está aquí desde la Sierra Nevada y posiblemente se extendió por los Andes posteriormente. El guánaco o coca boliviana, que es aquí entre Perú y Bolivia. La amazónica o Ipadú, que es toda esta. Y la de Trujillo, que creíamos que era una variedad de la coca colombiana, trujillensis, en una región muy pequeña de Perú. Esta posiblemente es la más recientemente domesticada, después les cuento por qué. Si ustedes ven el mapa de Colombia, pues el mapa de Colombia tienen las 2 especies silvestres de coca, que son Gracilipis y Cataractarum, siempre tengo problemas con ese nombre, y hay lugares increíbles, el Piedemonte Llanero, por ejemplo, puede tener estas dos especies en simpatría. Entonces, claramente, dentro de Colombia tiene que haber una historia muy interesante de la domesticación y la distribución de estas diferentes variedades. Entonces, lo nuevo que contribuyó este artículo es que realmente todas las especies de coca domésticas vienen de Erythrocilum gracilipes. Entonces, si vemos en esta filogenia, desde las partes más profundas de ese clado, así se llama donde este análisis molecular. Entonces tenemos en verde gracilipes, desde las partes más profundas hasta las partes más derivadas, y dentro de ella, de forma anidada, encontramos la variedad Trujillo, la variedad colombiana, incluso encontramos otra especie que es Cataractarum, que posiblemente también participó dentro del proceso de domesticación, la amazónica y la guánaco o boliviana. Entonces, es muy interesante, digamos, conocer cuál es el origen silvestre de estas variedades, porque a la hora de que queramos trabajar con estas especies, pues tenemos el reservorio silvestre, que claramente tiene más diversidad genética que los otros. Entonces, es una historia que tiene 4 orígenes de la domesticación.
Dentro de los pioneros, científicos pioneros en el estudio de la coca, y como esto es una clase, yo siempre recomiendo lecturas y libros. Les recomiendo leer el libro de Wade Davis. En este libro, pues, se habla de los estudios que hizo Schultes, ¿cierto? Este etnobotánico de la Universidad de Harvard, que estuvo muchos años en Colombia. Él siempre estaba estudiando las especies de plantas alucinógenas, pero él y uno de sus estudiantes, Timothy Plowman, eh, también estudiaron, digamos, las diferentes variedades de coca y se habla mucho de ellas en el libro, y el libro es uno de los libros que mejor describe a Colombia y los colombianos, curiosamente, escrito por un canadiense, altamente recomendado. El profesor Santiago Madriñán, como un dato aparte, también hizo su doctorado bajo la dirección de Schultes. Entonces, pues, digamos que eh, tenemos una gran relación, digamos, con todos estos estudios. Bueno, movámonos a hablar de los usos legales de la hoja de coca. Y aunque yo les prometí no hablar de cocaína, pues la cocaína nació como un producto legal. El clorhidrato de cocaína, pues es este anestésico local que se usa todavía y que era excelente para la odontología. Tiene realmente unas cosas únicas, digamos, en los usos médicos. Y realmente lo que le estamos extrayendo a la hoja de coca es algo que se llama la ecgonina, que es esta molécula que está acá. Realmente en el proceso de extracción, el resto de la otra parte, las otras partes de la molécula, un ácido benzoico y un alcohol metílico, se rompen y toca por procesos químicos volver a armar la molécula. La forma como esa molécula se rompe parece que tiene que ver con la efectividad como analgésico, ¿cierto? Y eso es una de las propiedades importantes que tiene, que Freye en el 2009, digamos, hace una excelente descripción. La cocaína que está dentro de las hojas realmente debería llamarse L-cocaína, y realmente no es la que se consume, porque la que se consume se reconstruye y no queda de la misma forma, no es el mismo isómero. Curiosamente, en el 2019, Keith Richards, el guitarrista de Rolling Stones, él escribió sus memorias y él habla de que ellos consumían mucha cocaína, cocaína Merck, cocaína la conseguían de alguna forma, y él decía que no les daba ningún tipo de guayabo, de resaca, por decirlo así, ni síntomas eh, de que no les creaba adicción, ni problemas relacionados con la adicción. ¿Por qué quiero decir esto? O sea, si esta droga fuera legal y se produjera de la forma como se produce la cocaína médica, pues no tendría muchos de los problemas que tienen y que están relacionados con la adicción. Bueno, y otro de los usos, digamos, más antiguos que tiene que ver con el sabor de la Coca-Cola, ¿cierto? Cuando yo era pequeño se hablaba mucho de que la receta de la Coca-Cola era algo mítico, algo misteriosísimo, era un secreto que valía millones de dólares. Y lo que es la Coca-Cola desde sus inicios tenía y tiene todavía un concentrado de la hoja de coca. De hecho, de Erythrocylum novagranatensis trujilensis, ¿cierto? En esa región casi que se cultiva exclusivamente para que le dé el sabor a la Coca-Cola. Si ustedes quieren saber más eh, sobre la historia de la Coca-Cola con la hoja de coca, está en este libro que tiene un nombre terrible y una portada terrible que parece como una bolsa de cocaína, de Paul Gothenburg, pero digamos, si usted quiere conocer todos los detalles del narcotráfico, ahí están. Es un libro también muy bien escrito, pero digamos, no tan bonito como El Río. Hoy en día todavía la Coca-Cola usa el extracto de hoja de coca, y con la supervisión de alguna entidad en los Estados Unidos, que no recuerdo cuál es, se le extrae la cocaína, ¿cierto? Para que no lleve la cocaína, pues igual sería pues en condiciones muy bajas. Pero se puede decir entonces que casi que una gran mayoría de los ciudadanos de la Tierra
han consumido un producto que viene de la hoja de coca. Es decir, no estamos hablando de un producto raro, extraño, sino curiosamente, digamos, es algo tan popular como la Coca-Cola. Hay otro trabajo excelente, muy recomendado, publicado por la Fundación de la Open Society, de Dora Lucía Troyano Sánchez y David Restrepo. David Restrepo, afortunadamente, lo tenemos como colega en el CECET, en el Centro de Estudios en Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Y digamos que aquí podemos encontrar una visión muy interesante de cómo se puede industrializar la hoja de coca con usos legales. Y parte de los datos que me llaman la atención de este eh, excelente trabajo es que si yo pongo la coca y la comparo con cereales como las lentejas, el frijol, el maíz y hasta con el plátano, ¿cierto? La coca tiene mayores valores de proteína, por ejemplo, que el maíz y el plátano, y muy similares que las lentejas y el frijol, que se promocionan como cereales que tienen, granos que tienen mucha proteína. La hoja de coca tendría lo mismo. Tiene cantidades superiores de fósforo a los 4 productos y asimismo de calcio, ¿cierto? El calcio tiene 10 veces que los anteriores. Sabemos que el calcio, digamos, en etapas posmenopáusicas es muy importante y se necesitan suplementos, y aquí habría un suplemento natural. No es una fuente importante de potasio, pero igual contiene, pero igualmente es una fuente altísima de hierro. Entonces, si usted algún día ha sido vegetariano o vegano, usted sabe que necesita hierro, porque el hierro donde más está es en la carne, pero en la hoja de coca usted tendría una gran cantidad de hierro disponible. Con la harina de la hoja de coca usted puede hacer panes, puede hacer tortas, puede hacer pasta, puede hacer muchísimas cosas. Entonces, pues, puede llegar a ser un alimento ideal. En esta misma publicación se mencionan, digamos, los emprendimientos, las ideas transformativas de la hoja de coca, muchas de ellas lideradas por comunidades indígenas, particularmente del Cauca. Ustedes de pronto conocen el té de coca nasa, ese es uno de los más importantes, pero ellos también han hecho galletas, aceites, condimentos, harinas, bebidas y licores. Aquí vemos un intento pues, que se hizo de una bebida que se llama Coca Sec. O sea, se alcanzó a comercializar, no sé si todavía se haga en el Cauca, pero ustedes pueden imaginarse la cantidad de problemas que tienen estos pequeños emprendimientos para tener una licencia sanitaria y para poderse exportar y cosas de ese estilo. También tenemos cremas, tenemos chocolates, de eso ya les hablo más adelante, eh, complementos alimenticios, papel, se puede hacer papel, y claramente pues el mambe que se usa con la coca amazónica pues también es algo que se puede popularizar, digamos, de una forma más abierta. Cuando les dije que les hablaba más adelante del chocolate, esta es una patente, ¿cierto?, de los Estados Unidos, afortunadamente no es hecha aquí, en donde se usa la hoja de coca para reducir el amargo que tiene el chocolate sin azúcar. Entonces, el chocolate sin azúcar pues tiene un amargo terrible, y resulta que si le agregan extracto de la hoja de coca, parece que la sensación de amargura cambia. Y ellos muestran en la misma patente cómo las áreas del cerebro que se activan al tomar azúcar son más o menos la misma que cuando llega eh, pues un poquito de una cantidad mínima de cocaína. Entonces, claro, hoy en día sabemos que el cacao es una de estas grandes apuestas para la agricultura sostenible, eh, y se podría tener un cacao, digamos, con variedad de origen, junto con el extracto de coca, que le reduce un poco el amargo, especialmente a los tipos de chocolates que tienen bajos niveles de azúcar. No sé si esta patente sea válida en Colombia, pero digamos, obviamente, yo creo que por el uso tradicional se podría utilizar. Bueno, hablemos ahora de la biodiversidad de coca en Colombia.
Esta foto está tomada en el cultivo de la DIRAN, de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla hace más o menos unos 10 años y nos dimos cuenta del potencial y de la riqueza de conocimiento que tenía la policía pues, en su zona donde maneja esto. Por una coyuntura similar que hubo hace unos años, hace ya casi 10 años, dos de nuestros estudiantes murieron fueron asesinados en una salida de campo por grupos ilegales del narcotráfico y nos pareció interesante por qué no apoyar una idea de descifrar el genoma de la coca y con muchos colegas tratamos de iniciar esto y obtuvimos financiación de la Vicerrectoría de Investigaciones. No ha sido fácil conseguir más financiación o conseguir estudiantes por el mismo tabú. Hemos tenido becas doctorales y los estudiantes, digamos, prefieren trabajar en otros temas que en esto. Y eso me parece que debe cambiar, que esto es un tema, además de muy bonito, pues muy importante y muy necesario. Entonces, lo que hizo la DIRAN por muchos años era que cuando hacían las erradicaciones manuales en diferentes partes de Colombia, traían algunas matas y hacían una parcela de 10 por 10 metros de esa variedad. Entonces, en este lugar hay más de 40 variedades de todo Colombia. Parte para lo que se utilizó esto era para después de cada variedad hacer una parcela de 1 hectárea y con eso pues se calibraban los satélites, digamos, que tratan de encontrar dónde están las matas para la erradicación. Nosotros vimos en este arboreto, digamos, un conocimiento también muy interesante de un aspecto de la domesticación muy diferente a la domesticación que ya vimos anteriormente en el origen de la hoja de la coca. Aquí vemos una domesticación dirigida, pues obviamente para una actividad ilegal, pero claramente eso, la parte biológica de eso, pues también es fascinante porque tenemos otras presiones de selección diferentes. Tenemos una planta que la quieren adaptar en diferentes climas, en las zonas más remotas, en zonas áridas o zonas muy húmedas. De pronto buscar también una resistencia contra el glifosato, ¿cierto? Hay cierta evidencia que algunas de las variedades lo tienen, e igualmente que su color cambie y no sea detectado por este mismo satélite. O sea, una especie de guerra armamentista, de depredador-presa, algo así, pero digamos desde el punto de vista biológico, pues es fascinante pensar cómo llegó a darse estas diferentes variedades en todo el territorio colombiano. Aquí con sombrero volteado está Fausto Rodríguez, fue nuestro primer estudiante de maestría, que hizo un trabajo excelente buscando diferencias en los tamaños genómicos de las diferentes variedades, así como diferencias morfométricas. Entonces, este es, digamos, el título de la tesis de Fausto, digamos, fue uno de los estudiantes pioneros que se atrevió a trabajar en esto. Y aquí están algunas de las variedades que se consiguen en Colombia. Como ustedes ven, en la zona del Putumayo, pues es un punto caliente de diversidad de esto. Tenemos casi 10 diferentes variedades que tienen unos nombres muy interesantes, desde chirosa, crespa, patirroja, tingo, amarga, hasta lugares, digamos, de la costa y de la Amazonía. Entonces, para nosotros, pues era en esa época imposible podernos desplazar por estos lugares para buscar hojas, ¿cierto? Muchas de estas zonas que son hasta hoy en día muy peligrosas o están minadas o algo así. Entonces, el trabajo meticuloso de Fausto pues, fue tratar de buscar dentro de las dos variedades que creíamos que estaban en Colombia, la boliviana, la colombiana y algunos posibles híbridos, ¿cierto? Buscar diferencias en su morfometría. Se encontraron, pero lo más interesante es que se encontraron tamaños en los genomas y posiblemente algunos híbridos tetraploides.
Digamos que eso nos hace pensar, digamos que cuando uno mira, por ejemplo, la historia del origen de un cultivo como la lenteja o el garbanzo, lo que uno ve es que se va reduciendo la diversidad genética hasta buscar, digamos, una planta que tiene los objetos deseables como alimento. En este tipo de domesticación lo que se maximizó fue la diversidad, ¿cierto? La diversidad no se podía perder porque era la forma como esta planta podía adaptarse, podría cambiar. Eh, digamos, estos estudios de Fausto pues fueron la base para poder iniciar estudios de genética utilizando herramientas genómicas. Todavía no hemos avanzado mucho en el genoma, pero sí hemos hecho lo que llaman genómica poblacional, que es como hacer la genética tradicional con marcadores mendelianos sinónimos que no sabemos en qué genes están, pero dispersos por todo el genoma, lo que nos da pues un alto poder de inferencia. Aquí está José Ernesto Sáenz, él se graduó de biología y su trabajo de grado fue exactamente hacer la primera genómica poblacional de la planta. Entonces, la tesis de José fue muy interesante porque, aunque pensábamos encontrar, digamos, la coca colombiana, la boliviana y de pronto algunos híbridos, encontramos mucha más diversidad, ¿cierto? Encontramos por lo menos 5 grupos bien definidos con estos marcadores moleculares y digamos que Colombia tiene una entrada de diversidad genética por el sur, digamos en el Putumayo, y digamos que se encuentran la coca colombiana con la coca amazónica y eso hace pues que por eso sea tan diverso y posiblemente la domesticación ilegal pues ha hecho uso de esa gran diversidad, ¿cierto? Para poder adaptar a la mata. Unos análisis preliminares para buscar selección natural dirigida por algunas cosas. Eh, Quiere decir que, digamos, algunos puntos del genoma, si yo los comparo con la proporción de heterocigotos que hay a lo largo de este, de repente cambian radicalmente y es porque han estado sometidos a selección natural. Entonces, no encontramos muchos sitios, pero la diferenciación que se ve aquí en estos dos puntos, por ejemplo, del genoma, es enorme y están relacionados, por ejemplo, a la concentración de cocaína foliar. Otra de las cosas interesantes es que en la policía y la fiscalía han cuantificado la cantidad de cocaína que tienen diferentes hojas y la respuesta es fantástica. O sea, uno encuentra las matas de crecimiento más rápido con más hojas, tienen menos cocaína, pero producen más hojas, mientras hay unas más pequeñas de crecimiento lento que tienen más cocaína. Y posiblemente eso, digamos, tiene una base genética ya. De hecho, hay algunas variedades que las llaman millonaria, ¿cierto? Y eso pues tiene alguna razón. Bueno, a raíz de esto, pues tratamos de hacer un gran proyecto con innovación abierta. Buscamos a las personas interesadas en Estados Unidos y Europa, ¿cierto? La ciencia abierta lo que dice es que todo el mundo, todos los que estén interesados en algo, deben unirse y deben colaborar. Tuvimos, digamos, financiación de la red, de las redes tecnológicas de Colombia y Latinoamérica, ¿cierto? De Renata. Y la idea es que por medio de la red Clara, tratar de conectarnos con la red GIANT. Estamos hablando de fibra oscura, fibra donde va el gran Internet, digamos, para los continentes y poder mover, digamos, varios teras de datos para hacer análisis entre los diferentes grupos de investigación. Veníamos con muchísimo impulso hasta unos meses antes de la pandemia. Hicimos una inversión enorme para hacer secuenciación de siguiente generación y digamos, no sabemos si el laboratorio que nos estaba haciendo eso en Estados Unidos quebró o sus máquinas las están usando. O sea, es decir, no, es la hora que no hemos, más de un año después, no tenemos los datos pues, que con tanta ilusión estábamos esperando. De lo interesante que estamos haciendo es que queremos enfocarnos un poco más en gracilipes
Cataractarum, que están aquí en el Piedemonte llanero, porque creemos que esta planta tiene incluso más biodiversidad y más potencial para otros usos legales, ¿cierto? Las variedades ilegales de pronto perdieron un poco de la diversidad de la planta, mientras estas posiblemente retienen muchas de las cosas que sabemos que en toda la región de la coca se conocen. Entonces, hace un par de años, con nuestro creciente red de investigadores, hicimos una revisión sobre la bioprospección y el futuro de la hoja de coca, teniendo en mente nuevos usos legales. Y pues los hallazgos fueron sorprendentes. Esta publicación está disponible en línea en la revista Molecules. Encontramos que pues obviamente es un estimulante leve, se puede utilizar para desórdenes de uso y de adicciones de cocaína y de otras sustancias. Sirve para la regulación de la glucosa, o sea, supresión del apetito, ¿cierto? Anestésico local, salud mental, cosas como depresión, síndrome de ansiedad, ayuda digestiva, salud oral y en amarillo, impotencia sexual. Esto nos llamó mucho la atención porque pues la impotencia sexual pues, es un mercado bastante grande en el mundo. Aquí vemos algunas de las sustancias que se han encontrado en otras especies de eritroxilium relacionadas, digamos, al complejo de lo que llamamos nosotros la hoja de coca. Estas sustancias están relacionadas con el ácido catoabínico y el ácido catoabínico pues ya se ha estudiado y tiene una función comprobada en disfunción eréctil. No solamente en esta especie, sino en la coca boliviana y la coca colombiana también hay reportes antropológicos que se usa en diferentes partes para lo mismo. Entonces, posiblemente pues son especies que tienen tan poca divergencia que creemos que en algunas de las variedades de la hoja de coca tenemos los ácidos catoabínicos y estamos tratando de estudiarlos. Vivimos también, hace más de un año, pues estamos en esta pandemia de COVID-19 y sabemos que la zoonosis, o sea, el paso de un virus de un animal al humano está relacionado con el mercado ilegal de fauna silvestre, ¿cierto? El SARS-CoV-1, ¿cierto? Pasó de la civeta a los humanos y creemos que el COVID-2 viene de murciélagos, pangolines a humanos. ¿Y por qué hay todo ese mercado ilegal de fauna silvestre? Porque se cree que es afrodisíaco, ¿cierto? Y es un mercado de 5 billones de dólares en el mundo. De 5 billones de dólares de cosas que no funcionan, ¿cierto? Que comer camarón o comer pangolino, lo que sea, va a dar lo mismo. Mientras la hoja de coca puede tener una sustancia que sí tiene un efecto real, ¿cierto? Que sí se puede estudiar, que se puede buscar una variedad que tenga una mayor concentración de esto y entrar en ese mercado, ¿sí? Entonces, creemos que hay una oportunidad única con la hoja de coca. Esto es algunas de las cosas que está trabajando también el CECET. Puede haber también, además de esto, una actividad antitumoral y antiviral. Pero la parte de la impotencia sexual es muy interesante porque el solo té, ¿cierto? O como nutracéutica podría entrar rápidamente a uno de estos mercados y claramente pues es enorme. El suplemento nutricional o como saborizante pues también nos parece que puede ser un uso inmediato y claramente pues hay una diversidad de aplicaciones como ya lo mencioné. Si queremos mirar los mercados en donde podría entrar la hoja de coca, estudios, digamos, que desde el CC se han venido haciendo, el mercado del cuidado respiratorio se estima que está por lo menos unos 70 billones de dólares, sin incluir COVID. Productos farmacéuticos de la diabetes, otros 50 billones. Suplementos para el peso, 40 billones. Reducción de problemas adictivos entre 160 millones, entre 160 y 230 billones.
Entonces, realmente estamos hablando de no solamente un cambio de chip que puede acabar con, pues, con ese mal que ha sido el narcotráfico en Colombia, sino que es una oportunidad, digamos, para catapultar las economías donde han estado más deprimidas. Bueno, entonces, llegando a las conclusiones y recomendaciones, creo que es vital construir estas oportunidades con el liderazgo de las comunidades cocaleras, sobre todo indígenas y ancestrales, para asegurar su beneficio, para con ese diálogo de saberes enriquecer, digamos, lo que entre todos podemos llevar a que sea un hecho. Por favor, hay que desmitificar la hoja de coca. Es simplemente otro cultivo que beneficia a la sociedad. Es una planta que fue sagrada para los habitantes de esta región, ¿cierto? Que fue domesticada como algo que generaba bienestar y paz. La hoja de coca ofrece una enorme oportunidad para el desarrollo sostenible de Colombia. Por donde la quiera uno ver, es increíble. Ya en estudios que había hecho el CECET se sabe que si se invirtiera, si se comprara toda la hoja de coca simplemente para botarla, la inversión es mucho menor que lo que se hace hoy en día, digamos, para hacer la aspersión con glifosato y para tratar de contrarrestar los cultivos y erradicarlos, lo cual me parece pues increíble no tenerlo en cuenta. La biología molecular puede ayudar a encontrar variedades de hoja de coca con nuevos usos, ¿cierto? Es muy interesante este tipo de investigación y ojalá cada vez haya más estudiantes y científicos interesados. Y muy importante, o sea, tenemos una coyuntura también legislativa en este momento. Hay un proyecto que se llama, por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados, impulsado por Iván Marulanda y 21 congresistas más. Creo que ya pasó un debate, no pasó el año pasado, pero este año parece que la situación era mejor. Y este tipo de cosas son las que ayudan a impulsar esto, ayudan a desmitificar esto y a que la investigación y los emprendimientos se puedan impulsar, eh, impulsar y hacer en Colombia. Entonces, les doy muchas gracias y abro un espacio para preguntas. Y no quiero terminar sin dejarles de decir que el nivel de abstención en jóvenes de 18 a 25 años es del 55%. Y en las últimas elecciones presidenciales fue el 47%. Entonces, que no se nos olvide eso, porque el año entrante tenemos elecciones y necesitamos cambios. Muchas gracias. Veamos esto. No sé si tenemos preguntas, Alejandro, en el chat de pronto. Hasta ahora no hay nadie con la mano levantada. Si quieren abrir su micrófono, levanten la mano y yo les doy el permiso. César Prada tiene la mano levantada. Sí, dale, César. Vale, profe, gracias es súper importantísima esta discusión en este momento. Yo tenía y gracias por compartir esta información. Yo tenía una pregunta acerca del proyecto para secuenciar el genoma de la planta. Si nos podía contar un poco sobre cómo va y qué haría falta para continuar importantísimo proyecto. Muchas gracias, César. Pues digamos, estamos llegando ya, digamos, tenemos a la mano pues tecnologías increíbles como PacBio, tenemos otras tecnologías. Hicimos una inversión muy grande para hacer esto. Estamos por hacer el contrato de acceso a recursos genéticos, aunque pues no, nuestro interés no es patentar nada, ni mucho menos, sino hacer esto en un esquema abierto. Ojalá participativo, ojalá teniendo, digamos, la participación de muchas personas, con lo que queremos hacer con las redes estas académicas es, por ejemplo, generar una plataforma donde podamos dejarle el genoma abierto para que gente ayude a anotarlo, por ejemplo. ¿Cierto? Personas que simplemente cumplan unos ciertos requisitos
de que puedan trabajar los datos y que se comprometan con algo y trabajarlo. Sabemos que es muy, no solamente secuenciarlo, sino saber qué tiene. Pero infortunadamente no sé si tuvimos, no sé qué pasó con el laboratorio que le mandamos a hacer esto y se nos acabó la plata, básicamente. Entonces, pues estamos tratando de hablar con ellos a ver si se logra hacer algo. Hemos aplicado a financiación con el colega alemán, con colegas en Inglaterra. Sabemos también que hay un grupo con la USDA que trabaja con información que ellos tienen allá, que han estado también avanzando. Afortunadamente, pues tenemos relación con ellos, pero sería triste pues que los genomas que terminen siendo secuenciados no sean los colombianos, sino los que tenía la USDA, no sé, del Perú o algo así. Bolivia, digamos, Bolivia y Perú también están pensando en ideas parecidas y también hemos estado trabajando con ellos. A Bolivia y a Perú les recomendamos, por ejemplo, el mismo tipo de análisis para hacer genética, ¿cierto? Que fuera compatible y tener pues mucho más información. Y claramente, pues, no sé, digamos que infortunadamente por la pandemia, pues digamos el proyecto quedó casi que en stand-by durante el último año. Nuestro colega en Alemania logró obtener el permiso en Alemania para tener plantas, ¿cierto? Donde se puede hacer algunas cosas, entonces también queremos apoyarlo es la persona que sabe mucho más de la bioquímica de la hoja de coca que cualquier persona. Entonces digamos que estamos ahí, estamos abiertos a colaboraciones y a tratar de impulsar este proyecto porque pues, yo creo que cada vez se hace un poco más relevante y más importante. Bueno, veo algunas preguntas en el chat también. Sí. Si quieres las leo. Primero dice Juan Nicolás Castañeda, ¿existe algún estudio sobre el aporte que la hoja de coca podría tener en Colombia en términos económicos? Sí, digamos que hay varios estudios, hay un documento, hay un libro abierto de la coca que hizo el CECET. Si entras a la página de la Facultad de Economía, llegas al CECET, ahí los puedes encontrar. Y lo mismo el documento de Open Society de Sánchez y Restrepo. Hay varios de esos y me parece que son súper importantes. Y claramente, para mí yo creo que está subestimado, el aporte es mucho mayor, pero ya hay unos cálculos bastante serios en eso. Y la segunda pregunta es, ¿en qué presentación se comercializarían los productos para reducir apetito, impotencia, diabetes? ¿Requiere ser purificada o aislados algunos de los componentes activos? Bueno, digamos, una de las cosas que nos gustaría hacer es, ojalá, digamos, con las comunidades indígenas, es tratar de buscar denominaciones de origen, ¿cierto? De diferentes variedades que tengan mayores cantidades, digamos, de estos compuestos deseables, ojalá para que esto se pueda vender como un producto natural, como un té. El mercado, digamos, el mercado de afrodisíacos en Asia y todo eso, es con base en cosas naturales, ¿cierto? Posiblemente no creen en las pastas, cosas así. Entonces, si se ve que no, que esto es un tecito, no sé qué, eso va a tener mucho más impacto en ese mercado que si se hace, digamos, una pastilla que quiere competir con Viagra o algo así. De la parte de muchas de las cosas creo que pueden llegar a ser de esa forma, pero claramente algo para que contribuya con apetito y diabetes, pues puede tener un componente farmacológico un poco más sofisticado, claramente. Aquí hacen otra pregunta por el chat. Dice, ¿qué estrategias existen para erradicar el tabú de la coca e impulsar su consumo en Colombia? Esa es una excelente pregunta. No sé si ustedes se acuerdan hace unos años que a la mata de coca le decía la mata que mata, una cosa así. O sea, es decir, se le ha hecho mucha promoción en contra.
¿cierto? Me hacen acordar de cuando la gente en Colombia tomaba mucha chicha. Y, y también se le hacían comerciales hace 100 años, algo así, que decía que la chicha mata y que no la enloquece y cosas así, para poder, digamos, eh, eh, para que no compitiera con la cerveza, que está hasta ahora entrando acá fuerte. Entonces, pues hay que, o sea, es decir, aquí no se le está diciendo mentiras a nadie, pues la hoja tiene un poquito de cocaína, ¿cierto? La cocaína fue legal. La droga recreativa no es la cocaína que tiene la hoja tiene L-cocaína. El clorhidrato de cocaína es una cosa muy diferente, que tiene muchas cosas. Entonces realmente se puede hacer una promoción abierta de lo que es la hoja de coca, de lo que sirve como alimento y de lo que ha sido para las culturas indígenas. Es increíble ver hablar a los líderes indígenas del Cauca, los que trabajan con muchas de estas empresas sobre la hoja. O sea, es decir, ellos hablarían aún con mucha más propiedad. Hay otras dos preguntas nuevas. La primera es, ¿podrías explicar un poco más cómo es la inmunidad que han desarrollado algunas especies de la coca al glifosato? Pero digamos que algunas plantas naturalmente tienen defensas contra el glifosato. Digamos que uno de los negocios de los cultivos transgénicos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, el maíz y todo esto ya viene con el gen que hace que la planta sea inmune, pues que no le haga nada de glifosato. Eh, es posible, o sea, es decir, dentro de lo que se sabe en el gremio que trabaja con eso, se dice que hay algunas variedades que no les hacen nada de glifosato, ¿sí? No lo hemos podido acabar de mirar, quisiéramos hacer metabolómica y mirar cosas así, pero es decir, no sé, eh, llega una planta y dice, es inmune al glifosato, pero pues habría que hacer un experimento, no lo hemos hecho, pero se habla de que fue eso. Bueno, y seguimos con las preguntas. ¿Qué tanto de esa carrera armamentista biológica ha sido direccionada y manipulada por la selección artificial, literalmente guerra armamentista entre grupos armados? Bueno, pues, o sea, mira, ese es otro mito que hay, ¿cierto? Que los que cultivan la coca son grupos armados, cosas así, son campesinos. Y ellos quieren tener un buen producto, ellos quieren, ¿cierto? Los agricultores pues tienen una relación diferente con las plantas. Simplemente quieren que su planta no sea vista, quieren que su planta produzca para lo que sea de la mejor manera. Y yo creo que eso es lo que ha guiado esto, ¿sí? Digamos que no, eso posiblemente también es un mito, ¿cierto? De pronto los grupos armados están en los laboratorios, en otras cosas, pero los que cultivan son campesinos. Hay muy poca información de eso. O sea, realmente, digamos, es posible que se pueda llegar a tener un poquito más de información, a tener un sistema de información geográfica un poco más robusto, pero lo que te estoy diciendo es una cosa que tiene 10 puntos en todo Colombia y pues con eso pues es difícil llegar a una conclusión. Claramente pues hay selección natural entre las diferentes variedades y eso quiere decir pues que hubo una selección fuerte contra algo. La siguiente pregunta es, ¿tienen más potencial zonas del sur del Meta para este tipo de nuevos proyectos, dado que allí se encuentran las variedades nativas o no necesariamente? Claramente, o sea, el Piedemonte es la casa de las dos variedades silvestres, digamos, de donde se sacó de Gracilipis y Cataractarum, de donde se sacó las otras variedades. Y además tiene muy cerca la boliviana, la colombiana y la amazónica. Entonces, pues, parecería un lugar ideal para eso, claramente. Listo. La siguiente pregunta es, ¿se ha tenido en cuenta las posibles amenazas que pueden llegar a tener los cultivos de coca para uso sostenible por parte del narcotráfico? ¿Cómo se podrían tratar estas amenazas?
Sí, no, claramente eso es un problema, pero pues ahí sí entraría pues pues necesitamos que haya pues un gobierno, cuando un gobierno decidido en hacer esto y en pues dar las garantías, digamos, a los campesinos. Claramente, pues las deficiencias que tiene Colombia en su ordenamiento territorial, eh, pues son la gran amenaza. Y a la hora que estas 200.000 o más hectáreas de hoja de coca, pues entren en un esquema legal, yo creo que lentamente, digamos, esa amenaza de narcotráfico va a ir desapareciendo. ¿Sí? Estefanía Ávila hace el siguiente comentario y pregunta. Juan, primero que todo, felicitaciones porque siento que es un proyecto en ciencia que va de la mano con los problemas que pasan en Colombia. Si se lograra explotar diversos usos de la hoja de coca y posicionar en el mercado nacional e internacional un producto que le haga la suficiente competencia al mercado del narcotráfico, ¿cómo hacer que esta materia prima, que es la hoja de coca, no se vuelva una razón para más conflicto? Pregunto esto pregunto esto porque sabemos que no solo son grupos ilegales quienes están en este mercado, sino también algunas entidades estatales. ¿Qué se puede hacer para que estos grandes poderes que también están en el negocio no estanquen proyectos como este? No, eso es claramente, y lo mismo, la pregunta anterior, pues está relacionada también. Digamos que esto es un problema claramente transdisciplinario. Ojalá ustedes estudiantes logren convencer a algunos de mis colegas del CCE o de la Escuela del Gobierno que están interesados en esto. Estoy seguro que ellos están investigando esa parte. Pues a mí me interesa estudiar la biología, me interesa, o sea, yo soy biólogo marino, yo estudio otras cosas, pero me ha gustado, esto me parece una cosa fascinante, es una cosa que uno no puede dejar pasar en Colombia. Y digamos que es un poquito, no sé, hay que tener un poquito invito pues a que tengamos un poco más de audacia y fe en esto, porque si no de otra manera, pues vamos a terminar con algo, con una cosa mucho más persistente y mucho más dañina de lo que ha sido. O sea, parece que esto cada vez pues, tiende a ser peor. Entonces, sí, yo creo que ojalá que alguno de mis colegas de, del CC, de la universidad, nos ayuden con estos aspectos, porque pues, el tema es fabuloso. Estoy seguro que profesoras como María Alejandra Vélez, digamos, tendrán una mejor respuesta para esto que yo. Listo, y antes de seguir con las preguntas que están en el chat, te quería preguntar, Juan Armando, ¿cuántas preguntas más dejamos para que puedas seguir después con la Asamblea de Ciencias Biológicas? Sí, 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 hay una asamblea ahora muy importante. No, pues digámosle, no sé, 5 minuticos más de preguntas Listo, de una. y nos vamos a la asamblea. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se puede sembrar la coca con arreglos de bosque o exclusivamente a campo abierto? ¿Alguna experiencia en este tema? No, sí, la hoja de coca es supremamente adaptable, puede crecer en sombrío, cambia inmediatamente el color, el tamaño, tiene una plasticidad fenotípica muy alta. Y me imagino que en algunos lugares que son medio selváticos, como el Putumayo, pues claramente la pueden sembrar así, sí. Hay otra pregunta que habla de bajo sombrío. Estoy seguro que alguna de la del Putumayo y lo que habla de con cultivos de cacao. Exacto, esa combinación con cacao me parece que es una fórmula increíblemente ganadora. Federico Beltrán pregunta, ¿en qué punto entra la legalización de la cocaína recreativa dentro del futuro de los usos de esta planta? Pues mira, o sea, yo no, o sea, claramente pues esto no es como la experticia mía, pero, o sea, si uno mira la historia de las sustancias ilegales, pues el whisky fue muchos años ilegal en Estados Unidos, ¿cierto? Al Capone y todas estas mafias vivían, digamos, de ilegalidad de esto y cuando se logró, digámoslo así, que tener un producto competitivo al whisky, que fue el Bourbon, ¿cierto? Que tenía maíz y no sé qué, pues se acabó el problema. Entonces, digamos que
no sé, yo creo que la legalización de la cocaína recreativa es importante. Pensemos comparativamente, no quise hablar mucho de cannabis, pero puede ser muy interesante compararla. Aquí nunca hablamos de eso y la cannabis hoy en día, digamos, las patentes y todo esto no están acá. Nosotros seguimos siendo, en el mercado de cannabis medicinal, seguimos siendo productores de materia prima. Entonces, me parece que es importante que dada la importancia que tenemos, dada la biodiversidad que tenemos de este producto, que seamos un poquito más decididos y agresivos con esto. Claramente, pues ya hablando de cocaína recreativa como un producto legal, pues es muy complejo, ¿no? Pero, no sé, podría ser también una manera de hacer eso. El email mío, claro que sí. Juan Sank como Juan Sánchez hasta la C, @gmail.com. O en mis redes, pues hay un enlace a mi correo que alguien me lo preguntó. Listo, Alejandro. Entonces veo que ya no hay más. Pues les estaremos enviando el enlace a los que estén interesados en la charla. Y pues en los que estén interesados en unirse, en apoyar o lo que sea, pues claramente estamos muy interesados. Sí, para las personas que llegaron tarde, el link de la grabación se va a subir por las páginas de Instagram de la representación estudiantil de la Facultad de Ciencias. Aquí les dejo el perfil. Y si hay profesoras o profesores que estén acá interesados en dar alguna clase abierta, están invitadísimos a mandarme un correo para cuadrar esto. Y ya, muchas gracias Juan Armando por el espacio, estuvo muy chévere tu charla. Muchas gracias, Alejandro, y todos. Me encanta pues, haber podido compartir con ustedes y ya saben dónde encontrarme y ha sido un gusto pues, poder eh, tenerlos en mi audiencia, en mi clase. Muchas gracias a todos también por participar, nos vemos la próxima clase.